Bueno, hablando de todo un poco, hoy nos toca hablar sobre la política de la sociedad en la vida del místico, la posición que normalmente toma el filósofo frente a las condiciones que se le presenten, frente a las estructuras, ya sea la cultura, política, sociedad, familia, etcétera, con la que a fuerza mayor, sin importar la filosofía, pues el individuo tiene que vivir. Entonces, pues el día de hoy vamos a verlo con respecto a la mística. Normalmente el místico común o el esotérico piensa que pues no tiene mucho que ver con respecto a la sociedad y la cultura, ya que el camino siempre individual es el que eleva la vibración del individuo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la posición que debe tomar frente a lo que es la política, la sociedad y demás, ya que hay cosas que claramente pues se salen de las manos. No importa qué clase de filosofía sea, ya sea una filosofía interna o externa, siempre hay un momento para pues hablar de estos temas. Entonces vamos a empezar sobre la posición que tiene que tener el místico, pero no sin antes hablar sobre lo que es una tensión filosófica fundamental que atraviesa tanto al materialismo como al misticismo, a ambos, cuando se aferran a ciertos dogmas externos. ¿Por qué? Porque normalmente el materialismo, la filosofía materialista, no el materialismo como el fisicalismo de que todo es material, que las personas quieren algo material, sino el filósofo materialista es el que indica que la superestructura es la que condiciona siempre al individuo. Algo muy diferente a lo que es el místico, ya que de acuerdo a la hermetría podemos decir que es la mente o la esencia mental la que genera que la realidad se modifique. Entonces vamos a hablar sobre esto primero para ya después hablar sobre la sociedad. Bueno, entonces decimos que el materialista radical normalmente sostiene que la conciencia está completamente determinada por las condiciones materiales, estructura, superestructura, sin dejar un margen para la experiencia interna o la voluntad. Este asume que la conciencia es local y producto de un cerebro, el cual está condicionado biológicamente y por consiguiente todo lo que tenga que ver con experiencia empírica está sujeto a una superestructura. Otra vez, la cultura, política, familia, etc. Ahora, por el otro lado, el místico, normalmente el místico, no todos, creen que el individuo puede controlar la realidad absolutamente toda mediante su voluntad o vibración, más allá de lo individual, más allá de una forma de estructura en su alrededor, de una forma que pueda ser local o que sus tácticas en la maestría, en el rito ceremonial, podrían con estos temas de la superestructura, ignorando los condicionamientos sociales o históricos materiales que pueden configurar la experiencia, no solamente de la misma persona, sino de diferentes personas. Acá vamos a hacer una pequeña excepción a lo que es la fuerza de la naturaleza, ya que sabemos de que en diferentes ritos se encuentra algo que es la magia natural o la magia elemental, que se ha visto acciones que desafían las leyes físicas precisamente por voluntad, pero en este caso de los espíritus elementales que pueden pactar con aquellos que hacen tales ritos como parar lluvias, abrir ríos o producir las lluvias, subir mareas, bajarlas, y aún así podríamos decir que la gran mayoría de tiempo estas fuerzas naturales no están mediadas por el control humano, solamente en ciertos momentos y lugares locales. Entonces, dejando ya esto a un lado, seguimos como tal con la explicación de esta dualidad que tiene el materialista con el místico. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién está bien y quién está mal? El materialista filosófico que habla sobre el tema del condicionamiento del individuo, ¿sí? Sobre la materia que condiciona la idea, o desde el punto de vista ya sea místico o idealista hegeliano o cualquier estructura o forma de pensamiento individual cuyo camino parte de la individualidad. ¿Cuál tiene razón frente a lo que es el dominio de la realidad? Bueno, pues tenemos que partir de qué son las estructuras y las superestructuras primero, donde podemos encontrar rasgos diferenciales entre lo cultural y lo social, asimismo lo local y lo global, lo macro y lo micro, etc. Y como el individuo, en este caso el místico, pues puede sortear estas diferentes formas en la práctica mística. Entonces decimos que la superestructura está compuesta por ideologías, religiones, valores, narrativas y sistemas de representación que legitiman y refuerzan la estructura económica y política que normalmente condiciona a la gente. Tenemos entonces por otra parte la estructura, que corresponde a las relaciones materiales de producción, clase y poder inmediatas, algo corto, algo que sea, digamos, local, como una vereda, un barrio, que no tiene una gran cantidad de personas.
Esto sí es algo que podría decirse que el individuo podría controlar de alguna u otra forma. Ambas condicionan y profundamente la subjetividad, pero no de forma total. Vamos a explicarlo un poco mejor. Desde una visión hermética dialéctica podemos afirmar que la mente y la voluntad del místico está inversamente proporcional a la escala del fenómeno. Como por ejemplo, cuanto más local e inmediato es el nivel, lo cotidiano, lo simbólico, lo relacional, mayor margen tiene la conciencia o el místico para intervenir. En cambio, cuanto más masiva, lejana y densa es la estructura, lo que es la cultura dominante, economía global, modos de pensamiento que condicionan, pues menor sería el margen de control para el místico. Para dejarlo más claro, desde el punto de vista del hermetismo dialéctico, podemos decir que la mente y la voluntad pueden controlar lo más cercano y lo local, y se va dificultando mediante se va creciendo la masa en el tiempo y el espacio, y viceversa. En el materialismo histórico podemos darle la razón acerca del condicionamiento a la conciencia humana en algunos aspectos, pero mediante se va acercando de la superestructura a la estructura, de lo global a lo local, de lo macro a lo micro, va dejándole un espacio al control mental de los individuos de lo que vendría a ser la realidad. Y bueno, pues como podemos ver, existen ciertas diferencias tácitas entre el uno y el otro. Depende de si es macro o micro, depende la forma en la que se vea o la posición en lo que concierne a la voluntad del místico. Algunas cosas salen mucho más fáciles, más cercanas, más rápidas frente a un hechizo, y otras pues simplemente no se pueden manipular, como por ejemplo evitar una guerra, evitar un maremoto, evitar un tsunami, ¿sí? Evitar cosas que comprenden netamente a la estructura. Como por ejemplo, si uno va a hacer un hechizo con respecto a tener más riquezas, pero en la parte de la superestructura, el país o el lugar donde esté está presentando un tema económico dificultoso, el país, ya sea bloqueos económicos, ya sea temas con la moneda, pues lo que sucede es que el hechizo va a ser diferente, no va a llegar, digamos, en tema de dinero, sino va a llegar en temas, digamos, de comida o de estabilidad material, ¿sí? Puede ser diferente y aún así pueda que no salga, porque si digamos hablamos de una guerra, pues obviamente una persona no va a poder parar una guerra con simplemente hacer un hechizo local, de pronto de defensa sí, pero no de parar en sí la superestructura. Entonces hay cosas que se quedan cortas al individuo y otras cosas que pues las podría hacer. Todo esto depende también del poder del mago, ¿sí? Porque pues ya aquí estamos hablando de que pueden entrar lo que son entidades divinas, podríamos decirlo así. Otras entidades de mayor rango que pueden moldear la realidad. Pero bueno, esto ya es otro tema. Entonces decimos humildemente que el principio mental y voluntad del cual hablamos en la hermetría tiene un enfoque intermedio, ¿sí? Todo es mente, exacto, pero no debe esto interpretarse como una negación de la materia, sino como una afirmación de que la realidad percibida es moldeada por la conciencia, pero esta conciencia está situada, no simplemente emerge dentro de un contexto cultural, histórico, material determinado, y aún así no es local. Siempre hemos dicho y siempre hemos defendido desde la mística que lo que llamamos conciencia y mente no es algo que esté involucrado únicamente a la actividad cerebral. Desde ahí su poder pues no es total si hablamos de la materia, pero tampoco es nulo. Puede intervenir, modificar lo inmediato en algunas ocasiones, generar rupturas simbólicas y afectivas, sembrar cambios que eventualmente alteren estructuras más amplias, pero normalmente de primera mano es la estructura la que afecta al individuo, ¿sí? Entonces el místico como sujeto político, ¿cuál puede ser la estructura que podría tomar? Bueno, entonces llegamos al tema aquí de la acción política o social, ¿sí? Con respecto a las cosas que pasan, que involucran a varios sujetos, comunidades, una vereda, un barrio. Bueno, una de las grandes falacias del discurso espiritualista y lo que conocen actualmente como la nueva era, es la idea de tomar una postura política que contamine el proceso de evolución personal. Esta noción separa artificialmente un trabajo interior que el individuo haga, ¿sí? Eximiendo al místico de la responsabilidad de ser un sujeto social.
Tomar postura no es caer en algún dualismo o algún fanatismo, sino reconocer que toda estructura también es campo de acción simbólica. El místico participa en lo colectivo no porque pierda su individualidad, sino porque reconoce que su conciencia forma parte de una red mayor, que es la conciencia colectiva. ¿Sí? Entonces, por más de que digan que en la mística siempre tenemos que estar al margen, no tomar posición y demás, pues bueno, en este canal vamos a decir que esto tiene diferentes rasgos, que esto depende del país y del momento histórico donde se encuentre la persona. La propuesta hermética dialéctica es no replegarse y ni aislarse en el yo, sino que puede también proyectar desde un trabajo interno hacer una praxis social, no abandonar la meditación, pero también actuar en la comunidad, no negar el conflicto, pero buscar la transmutación de los opuestos. Así, el sujeto espiritual se convierte también en un sujeto político. Esto también ya se ha hablado en otros lugares, como en la India, en China, antiguamente. Aquí en Occidente casi no se habla de este tema. Por ejemplo, en el budismo existe el camino del Bodhisattva, que es el camino donde el iniciado puede alcanzar la iluminación o practicar en esta, pero también él elige quedarse en el mundo, en el pópulo, para ayudar a los demás seres a tratar de encontrar este camino de la iluminación, a liberarse del sufrimiento. Por otro lado tenemos el Arhat o el Arhat, que es la parte del budismo donde el iluminado trata de esto, de buscar esta iluminación personal y tratar de liberarse del samsara, pero aparte del mundo, ¿sí? Entonces se trata de romper todos los ciclos de renacimientos y todo lo que es todos los ciclos con respecto a lo que le acongoja actualmente en la vida. Vemos diferentes caminos en lo que es la vida del filósofo, no solamente del filósofo, sino del místico. Aquí vemos pues que a lo largo de la historia siempre han habido esta clase de ejemplos en las comunidades o culturas, también en la India, también en la parte de los indígenas, lo que es el espectro chamánico, depende, también hay diferentes clases de chamanes aquí en Occidente. Es en sí la cultura occidental con rasgos europeos que no se ha puesto de acuerdo en qué camino tomar, ¿sí? Entonces es muy importante hablar de esto el día de hoy, ya que pues son temas que normalmente el místico entiende que si la iluminación o si el camino es individual, pues se tiene que hacer a un lado con respecto a todo lo que pasa, ¿no? Y fácil. Sin embargo, no es tan fácil para muchas personas, vuelvo y digo, en el momento histórico donde usted se encuentre, porque si hay algún momento donde usted tiene que tomar una posición política y no la toma, pues en algún momento lo que le acongoje en la sociedad va a tocarle la puerta, sí o sí, no importa la filosofía que usted practique. Entonces es muy importante tomar esta herramienta del materialismo. De hecho, la mayoría de personas en esta filosofía tratan de tomar una posición política. Si vemos en la filosofía mística, no. Muy pocas personas han tomado el valor de poder tomar este camino colectivo, desde el mismo Jesús en adelante. Podemos hablar de Buda, que Buda salió del bosque donde él se iluminó para poder ayudarle a las demás personas. Podemos hablar de varias personas que tanto han tenido un camino místico, también como social, a lo largo de la historia, ¿sí? Como Giordano Bruno, más recientemente personas como Annie Besant, que ayudaron a liberar la India del yugo inglés en su momento, la gran teósofa Annie Besant, y así podemos hablar de varios personajes a lo largo de la historia que han tomado tanto una posición política y social y al mismo tiempo tienen un camino místico espiritual, ¿sí? Una no va a dejar de ser menos o más que la otra, todo depende de cómo el individuo pueda llevar su vida, ¿sí? Entonces, en conclusión, decimos que el error del materialismo absoluto es negar la potencia de la mente. El error del misticismo ingenuo es ignorar el peso de la estructura. Entonces, como herméticos dialécticos, afirmamos que la mente es real, pero no libre completamente, que la voluntad es poderosa, pero no absoluta, que el individuo puede transformar la realidad, sí, pero solo desde un lugar situado, cuya materia le pueda servir y esté a favor del hechizo y de la persona que lo hace. También tiene que ser consciente de sus límites y sus posibilidades. Allí donde el materialista ve una prisión y el místico ve una ilusión, normalmente el hermetista dialéctico o los que seguimos este campo dual vemos una transmutación gradual de lo interno a lo externo, de lo sutil a lo denso y de lo local a lo global.
La verdadera magia está en saber dónde aplicar esta voluntad, cuándo resistir y cómo transformarla sin negar la historia y tampoco el espíritu. Y bueno, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó.